Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí. En tu casa. En las aulas. Con los y las docentes. Nuevas formas de conocer. Otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ale, profesor de música, y Lucas, profesor de matemática, nos preguntamos, ¿se puede escribir la música? Mi canción favorita es Star Shopping de Lil Peep. Mi canción favorita por ahora es Salvapantallas de Jorge Drexler y no tengo ni idea de cuántas notas musicales tiene. Tengo un montón de artistas y géneros musicales que me gustan, pero yo creo que me voy con la banda británica de rock Queen y la canción favorita es Bohemian Rhapsody. Notas musicales la verdad que no sé. Creo que tiene 3 notas musicales. Creo que porque están en distinta escala, ¿no? No lo sé bien, pero supongo que debe ser por la forma de los instrumentos. Por ejemplo, un violín que una flauta, porque el violín se trabaja con ciertos materiales diferentes que la flauta, por eso suenan con armónicos diferentes. Sería do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Se me ocurrió un tema musical que podemos usar de cortina en el programa, pero necesito mostrárselo a alguien que sepa de música, porque no puedo ir y decirle ta, tararara, pa, pa, pi, 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 pum. Toquemos eso. Claro, Andrés, para eso existen las notas musicales. Tenemos que saber un poco de música para poder escribirlas. Dice la historia que cuando Mozart estaba cercano a su muerte, fue sorprendido escribiendo su última misa de Requiem. Recordemos que en ese momento Mozart debía estar componiendo la música para la flauta mágica, que ya tenía fecha de estreno y por la cual había sido contratado. Entonces, cuando quien lo había contratado lo sorprendió escribiendo otra cosa, se desesperó y retó a Mozart. Le preguntó dónde estaba su música, a lo que Mozart respondió señalando su cabeza. Aquí es donde la tengo. Todo lo demás son solo garabatos y más garabatos en la partitura. Está claro que no todos somos Mozart. Por eso es importante saber más sobre las notas musicales. 200 años atrás, en un mundo donde no había computadoras ni celulares que grababan sonidos, ¿cómo podíamos hacer para transmitirle a otra persona una melodía que imaginábamos? Claro, distinto sería con una poesía, donde tenemos la palabra escrita como herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos para que una melodía pueda perdurar y difundirse? Y hay que escribirla. Una melodía es una sucesión progresiva de sonidos que se ordenan temporalmente. Así que no son solamente más que sonidos con diferentes frecuencias o alturas audibles. Estos diferentes sonidos son nada más y nada menos que diferentes frecuencias audibles que van entre 20 y 20.000 Hz, es decir, entre 20 y 20.000 oscilaciones por segundo. Exactamente. Y si a las diferentes frecuencias les ponemos un nombre, podemos describir el sonido a partir de nombrar las diferentes frecuencias en cada momento, siempre y cuando éstas sean constantes. Bienvenidas a la televisión. Con ustedes, las notas musicales.
Las notas musicales son un concepto musical que permiten expresar de manera clara determinada altura, tono o frecuencia de un sonido. Sin embargo, hace muchos años atrás, en el Imperio Romano, mientras se escuchaba la música del cristianismo, las notas musicales aún no existían. Es recién en la Edad Media cuando aparece la necesidad de crear una forma de graficar y escribir música para que fuera más fácil transmitir, aprender y cantar las melodías. En ese entonces, la música acompañaba los servicios religiosos, como la misa y las horas canónicas. Gregorio Magno, el papa de la época, creó una sola forma de canto cristiano para llevarlo a todos los lugares donde existiera el cristianismo y que se cantara en latín. Es en su honor que el canto gregoriano recibe su nombre. Además, surgieron paulatinamente las capillas que posteriormente, en el barroco, se hicieron conocidas bajo el nombre de coros. Todo esto gracias a que la cultura occidental desarrolló un sistema de notación musical derivado de las nuevas técnicas del contrapunto, o sea, composición integrada por varias voces en simultáneo. En sus inicios fue un canto compuesto por una sola melodía, llamado monódico. Luego se desarrollaron nuevas técnicas de composición a partir de diferentes voces. Con el tiempo, los cantos fueron llevados a otros monasterios. Mientras tanto, se desarrollaban diferentes formas de composición más complejas, exigiendo un estilo más preciso de notación musical. Otro avance fue realizado por el monje benedictino Guino de Arezzo. Él se encargó de aportar las bases para este nuevo sistema de escritura, el tetragrama, que hoy lo conocemos como pentagrama, una serie de 4 líneas que luego pasaron a ser 5 para ubicar las notas musicales, ya que los sonidos tienen diferentes alturas. Para nombrar estos sonidos y no hacerlo con las primeras letras del alfabeto como ocurría en esa época, en el siglo XI, Guido de Arezzo se basó en el himno a San Juan Bautista, escrito 3 siglos antes. El monje benedictino identificó en la melodía que cada frase empezaba con una nota musical superior a la anterior, y entonces utilizó la primera sílaba de cada una para darle el nombre a las 7 notas: ut, re, mi, fa, sol y la. Siglos después, Anselmo de Flandes insertó la sílaba si, y en el siglo XVII, Giovanni Battista Doni, musicólogo italiano, sustituyó la nota ut por do para facilitar la lectura de las notas musicales. ¿Cómo se representaban las notas en sus comienzos? Al principio, los primeros gráficos fueron cuadrados, rombos y rectángulos para indicar los diferentes ritmos y duraciones. A esto se le llamó notación cuadrática proporcional. Luego, a lo largo del Renacimiento, las representaciones cambiaron por las llamadas figuras rítmicas como la redonda, la blanca o la negra. Importante aclarar, no toda la música debe representarse en notas musicales. Por ejemplo, hay obras improvisadas que, aunque siguen pautas que comparten muchos géneros, no van escritas en el pentagrama. Algunos ejemplos de esto son el jazz o muchos tipos de música folclórica. Y las dos son formas muy organizadas de trabajar ciertas áreas en específico. Y yo creo que por el ritmo. Yo creo que para empezar, cuando empezaron con la música, decidieron usar la matemática para que suene lo más lindo al oído posible, digamos. Por ejemplo, vos no podrías tocar una nota, una canción, sin saberle una partitura. Tampoco podrías hacer una ecuación sin saber hacer una ecuación. Sí, yo creo que sí. La verdad que me mataste. Que se me ocurra ahora, no, pero seguramente que sí. Y sí, por ejemplo, las octavas y las quintas son principios matemáticos. Una octava es la mitad de una nota y una quinta son los 2/3 de una nota. Ya hay ciertas notas que tienen cierta cantidad de tiempos, por ende están organizadas y los números tienen una cierta organización. Supongo que deben tener en común el compás, los tiempos. Y
Y puede por las ondas sonoras, puede ser distintos ruidos generan distintas ondas sonoras, que eso se interpreta como matemática también. Ponele, la negra siempre sonaría a la par del metrónomo, sonaría así. Cada uno da lo que recibe. Y la semicorchea suena más rápido, sonaría en un metrónomo, sonaría así. Ahora que sé cuáles son las notas musicales y cómo nacieron, capaz que puedo escribir la canción que tenía en la cabeza. No es un trabajo tan simple, Andrés. En el medioevo se dividía el conocimiento en 7 artes liberales y la música estaba considerada entre las más difíciles. Entonces, si canto ta tarará, tará, tará, pipim, pipim, ¿vos sabés cómo escribirlo en una partitura? Aunque no es mi especialidad, podríamos intentarlo. Pero mejor dejemos eso a Ale, que es un especialista. Si querés, puedo contarte otra cosa sobre esto. ¿Y para qué nos puede servir una calculadora científica? ¿Podemos saber, por ejemplo, cómo se miden, ajustan o afinan las notas musicales? Pero claro, la unidad de medida que se utiliza para este proceso es el denominado hercio, nombre en honor a su creador, el físico alemán Rudolf Hertz. Un hertz representa un ciclo u onda por segundo. Entiendo, pero para no meternos en el campo de la física, pensemos esto en términos musicales. Antes de continuar, tenemos que conocer un término que es la 440. ¿Y la 440 qué es? Andrés, ¿te suena el número 440? Sí, hay muchas canciones que hablan de 440, pero ¿qué es eso? Ese es el nombre que se le da al sonido que produce una vibración a 440 Hz y sirve como estándar de referencia para afinar prácticamente todos los instrumentos musicales. Cuando hablamos de 440, hablamos de 440 ciclos por segundo, es decir, la nota musical La. Esa es la nota La. Sí, muy bien. Desde la antigüedad y con fines armónicos y prácticos, toda la afinación de instrumentos de tecla, como el piano, parte como base de sonido 440 Hz, que es la nota La. Es decir, afinando esta tecla se consigue la afinación de todas las demás. Eso lo sé. En un piano vertical comúnmente nos encontramos con 88 teclas donde cada una de las notas musicales se repite aproximadamente unas 7 veces. Claro, si vemos el ejemplo de la nota musical La, nos vamos a encontrar que el resto de las notas La van a ser más graves o más agudas que esta. ¿Y esto está relacionado a lo que hablamos anteriormente respecto a los hercios? Exactamente, Andrés. Qué atento, muy bien. Por ejemplo, si queremos conocer la frecuencia de la nota La anterior a la que definimos como 440 Hz, lo que hay que hacer es dividir la frecuencia por 2. O sea, 440 dividido 2 es igual a 220 Hz. En cambio, si queremos saber la nota La siguiente a la que tiene frecuencia 440, hay que multiplicar por 2. Así sucesivamente, tanto con esta nota musical como con todas las otras. Todas las notas La tienen frecuencias 110, 220, 440, 880 y así siguiendo. Ocurre que las notas que tienen frecuencias que son múltiplos suenan muy parecido. El sonido es una interpretación que el cerebro hace de cambios minúsculos y rápidos de presión en el aire. La forma de captar estas variaciones es a través del oído. A la vez, la manera en que producimos sonidos, por ejemplo, cuando hablamos, es hacer vibrar el aire que pasa por nuestras cuerdas vocales. De manera similar, funciona un parlante, que vibra cuando está emitiendo sonidos. Incluso se puede notar esa vibración al tocarlos. Estos cambios de presión se desplazan por el aire a alta velocidad. Nada más y nada menos que a la famosa velocidad del sonido. Esta velocidad depende de varias cosas, entre ellas de la presión atmosférica, pero en condiciones normales es de unos 340 metros por segundo. Esto quiere decir que un sonido tarda un segundo en recorrer 340 metros.
Esta velocidad, que es bastante alta, es mucho menor que la velocidad de la luz, que es de aproximadamente 300 millones de metros por cada segundo. Esta diferencia entre la velocidad de la luz y la velocidad del sonido es muy perceptible en algunos momentos. Por ejemplo, cuando cae un rayo durante una tormenta, ¿vieron que primero vemos el rayo y bastante después escuchamos el trueno? Bueno, eso es lo que pasa. La luz llega mucho más rápido, casi instantáneamente, pero el sonido tarda. Y sabiendo eso, es que existe una buena forma de calcular a qué distancia cayó un rayo. Luego de ver el relámpago, hay que contar cuántos segundos tarda en llegar el sonido del trueno. Por ejemplo, si el sonido tarda 3 segundos en llegar, entonces la cuenta es 3 por 340 y eso es igual a 1020. Eso quiere decir que el rayo cayó aproximadamente a 1020 metros. Muchos programas de computadora que registran sonidos muestran una representación gráfica similar a esta. Eso es algo que, matemáticamente, se puede representar con lo que conocemos como ondas. Las ondas más simples son completamente periódicas, es decir, perfectamente repetitivas. Se llama frecuencia de un suceso a la cantidad de veces que ocurre en un cierto tiempo. En el caso de una onda, frecuencia es cuántas veces oscila en un cierto tiempo, es decir, cuántas veces sube y baja en algún tiempo fijo. La medida usual para la frecuencia es Hertz, que indica cuántas oscilaciones se dan por cada segundo. De modo más simple, una onda con una frecuencia de 5 Hz es aquella que sube y baja 5 veces por cada segundo. Ahora bien, no todas las frecuencias de sonidos son audibles por el oído humano. Por ejemplo, una frecuencia de 5 Hz es demasiado baja. Recuerden que los sonidos audibles para el humano van de 20 a 20.000 Hz, por lo que nunca podremos considerar sonidos a ondas con frecuencias menores a 20 Hz o mayores a 20.000. Recién aprendimos a calcular la frecuencia de la nota La 440. ¿Cómo podemos saber cuál es la frecuencia de todas las notas? ¿Cómo se imaginan que será? La matemática nos ayuda con esto. Si ordenamos las notas entre La y La, tenemos La sostenido, Si, Do sostenido, Re sostenido, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y nuevamente La. Sí, y si graficamos cada nota con su frecuencia, se obtiene el siguiente gráfico. Aunque eso puede parecer una recta, ojo, no lo es. Una recta sería así. Con este gráfico se puede saber cuál es la frecuencia de cada una de las notas. Yo, como tengo el oído muy afinado, escucho claramente la nota Re. Así es, perfecto. Estamos escuchando una onda de sonido con una frecuencia de más o menos 590 Hz. Perfecto, Lucas. Pero ¿qué te parece si compartimos una tabla para que todos y todas conozcan cuál es la frecuencia de cada nota? Buenísimo, ahora que sabemos cómo es, podemos vibrar en la misma frecuencia. Desde mucho antes de comprender que las ondas de sonido son ondas de presión en el aire, la humanidad pudo ordenarlas, identificarlas y darles nombre, solo a partir del sonido que producían para el oído humano. Una historia muy conocida es la de la escala diatónica. ¿Qué es la escala diatónica? Pitágoras, en el siglo VI a.C., enunció la ley relativa a las cuerdas al experimentar con un monocordio, instrumento de una sola cuerda. Se dice que Pitágoras, tras pasar por una herrería, se sintió atraído por la sonoridad emitida por los martillazos producidos por 4 personas, al golpear sobre un yunque mientras trabajaba en un trozo de metal.
comprobó que 3 de ellos emitían sonidos consonantes o agradables al oído y el último producía una disonancia. En un principio, Pitágoras creyó que esta diferencia sonora era por la fuerza con que golpeaban cada martillo. Entonces les pidió que se los intercambiaran, porque quería comprobar algo. Pronto descubrió que no había cambios en el eco producido por los martillos y que el sonido disonante provenía del mismo martillo. Fue entonces que concluyó que la sonoridad no dependía de la fuerza del golpe, sino de las características del martillo. Esto lógicamente es un mito, y aunque no se puede afirmar con absoluta certeza, lo más probable es que Pitágoras, después de una serie de experimentos con un monocordio, comprobó que al dividir la cuerda por la mitad, o al dividirla en 3, o en 4 partes iguales y hacer sonar estas porciones de cuerda con la cuerda original, se obtendrían notas musicales distintas. Repasemos entonces, ¿fue Pitágoras el que estableció la primera escala musical basada en sus cálculos matemáticos? Sí, Andrés, exacto. La que se definió como escala pitagórica llevando su nombre. ¿Y fue en el siglo XVII cuando se estableció la escala musical que se utiliza a día de hoy? Claro, la escala moderna que se compone de 7 notas musicales. La música es una compleja composición de sonidos. Transmitir o registrar música ha requerido que, a lo largo de la historia, se desarrollen distintos sistemas para escribirla. Pero me pregunto, ¿qué tiene que ver con la matemática? El sonido es una interpretación de nuestro oído junto al cerebro de ondas mecánicas que se desplazan por el aire. Las ondas se pueden caracterizar matemáticamente por varias cosas, entre ellas su amplitud y su frecuencia. Pero, ¿qué te parece, Ale, si compartimos con todos y todas el testimonio de alguien que nos viene a contar más acerca de la relación entre las matemáticas y la música? Hola chicos y chicas, soy Fernando Momo, soy biólogo, trabajo en biomatemática y también soy músico. Hay algo de matemática en algunas cosas de la música. A ver, digamos, la matemática es una herramienta que nos sirve para estudiar algunas cosas del mundo. En la música no es la excepción, seguramente podemos encontrar recurrencias fractales en la estructura de la música, podemos encontrar matemática en las armonías, en las formas de afinación, en la construcción de los instrumentos, en un montón de elementos de la música que conocemos. La matemática nos permite aproximarnos a algunos elementos, sobre todo de la música occidental, pero también de otras músicas, de otras culturas, y también nos permite representar algunas estructuras de la música. Claro, por ejemplo, se pueden representar los ritmos de tambores usando teoría de grafos, por ejemplo, pero tengo un matemático amigo mexicano que se llama Ignacio Barradas que dice: cuando uno tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo. Entonces, a veces la herramienta nos limita a lo que miramos. Y por eso te decía que el arte siempre es mucho más amplio que lo que podemos reducir de él. Bueno, la música es un modo de expresión, es un modo de comunicación. Como dice el Chango Espaciú, que es un lugar de encuentro de la gente, de las culturas. Es algo que trasciende idiomas, trasciende geografías, trasciende edades. La matemática para mí es una fuente de goce intelectual, es algo que también me atrae estéticamente, pero yo te diría que la matemática me gusta, pero con la música tengo un gran amor de toda la vida. Siempre se buscó utilizar la matemática para comprender distintas cosas y hay ejemplos muy antiguos, desde la afinación de la lira descrita por Pitágoras con fracciones de números enteros. Es decir, se intentó describir cosas de la música utilizando la matemática.
en distintos momentos de la historia. Creo que eso ha servido para interesarnos por la música de otra manera y ha servido también para desarrollar la matemática en diversos sentidos. A las palabras se las lleva el viento, dice el refrán. Y a la música también. Sin embargo, la historia de la humanidad se ha encargado de encontrar maneras de que esas combinaciones de sonidos tan fugaces puedan preservarse y mejorarse con el paso del tiempo. Para esto no hubo más alternativa que encontrar métodos para escribir la música. La matemática fue la plataforma para lograr una estrategia universal que permitía comunicar música sin necesidad de escucharla. Ahora se puede leer como una poesía, como un relato oral, pero también puede escribirse para transmitirla de manera fiel, por ejemplo, de generación en generación. La escritura de las palabras y de la música es un avance necesario para que los sonidos se transformen en algo perdurable. La música hoy puede grabarse y reproducirse. Hemos llegado a un nivel tecnológico que nos permite resguardar sonidos y melodías sin necesidad de escribirlas. Sin embargo, la escritura sigue siendo necesaria para componer un tema o para aprender a tocarlo leyendo las partituras. Cuando queremos entender qué hace a una combinación de notas más agradable que otras, tenemos que saber leer y escribir el lenguaje de la música. La escritura habilita a un salto importante en cuanto a la comunicación, expresión y transmisión de conocimientos y saberes de los pueblos, y por eso la música no es la excepción. Cuando hacemos música, tal vez sin saberlo, estamos usando matemática. Mm-hmm.